13 cartas en el Nuevo Testamento atribuidas a un solo hombre, Pablo de Tarso. Pero si uno se sumerge en los textos, no encuentra una voz, sino 3. Está el Pablo histórico, el misionero urgente que apaga fuegos en comunidades incipientes. Luego el Pablo interpretado por sus discípulos, que adapta su mensaje a nuevos desafíos. Y finalmente el Pablo idealizado, el constructor de instituciones que asegura la supervivencia de la Iglesia. Hoy nos sumergimos en este corpus para desentrañar a estos 3 Pablos y entender cómo dieron forma al cristianismo primitivo. Para seguir esa pista, la mejor hoja de ruta es la clasificación que usan los expertos. Una especie de mapa para no perderse. Exacto. Primero, las 7 cartas que se consideran auténticas, escritas por la propia mano de Pablo o a su dictado. Son el núcleo duro de alrededor del año 50. Vale. Segundo, las llamadas deuteropaulinas, Colosenses, Efesios y Segunda de Tesalonicenses, que son obra de discípulos que desarrollan su teología. ¿De acuerdo? Y por último, las 3 cartas pastorales, Timoteo y Tito, de una generación posterior ya centradas en la organización. O sea que para entender cada carta, la clave es fijarse en 3 cosas. A quién le escribía, qué problema concreto quería solucionar y qué idea teológica potente usaba para ello. Así veremos cómo va cambiando el enfoque. Exactamente. Es un análisis forense de la estrategia pastoral y teológica en tiempo real. Pues empecemos por el principio, con el Pablo histórico y sus cartas auténticas. La primera cronológicamente es la primera a los tesalonicenses, una comunidad muy joven, casi recién nacida, y ya con una crisis existencial, ¿no? Una crisis total. Pablo había estado allí muy poco tiempo, tuvo que marchar, y a la comunidad le surge una duda terrible. La segunda venida de Cristo, la parusía. Eso es. Ellos la creían inminente, pero se está retrasando. Y algunos de los suyos han muerto. Su angustia era, ¿qué pasa con ellos? ¿Se han perdido la salvación? Pablo tiene que escribir de urgencia para calmarles. Y su respuesta no es un simple «no os preocupéis». Les da una imagen teológica potentísima para construir la esperanza. Les da la primera teología cristiana sobre la resurrección. Les dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego, junto con los vivos, serán arrebatados para encontrarse con el Señor. Pero lo interesante es que no se queda en el consuelo futuro. No, para nada. Conecta esa esperanza directamente con el presente. Si esperáis esto, vuestra vida ahora tiene que ser coherente. La ética, la santidad, no es un conjunto de reglas, es la consecuencia lógica de vivir esperando ese encuentro. Vale, de una comunidad joven con dudas pasamos a una que era, digamos, intensa. Corinto. Por lo que se lee en la primera a los Corintios, aquello era un caos. Un caos carismático. Imagina una comunidad llena de energía, con dones espirituales espectaculares, como hablar en lenguas, profecías, pero sin ningún tipo de orden. Había facciones, ¿no? Yo soy de Pablo. Exacto. Divisiones, problemas graves de inmoralidad sexual, gente que se emborrachaba en la cena del Señor, pleitos internos. Pablo tiene que entrar ahí como un bombero a poner orden en todos los frentes. ¿Y cuál es su manguera teológica para apagar tanto fuego? Una idea que era un escándalo para la cultura de la época, la sabiduría de la cruz. Claro, en un mundo que valora el poder y la retórica. Pues Pablo les dice que el centro de todo es un Dios crucificado, lo cual es debilidad y locura para el mundo. Y desde ahí pone orden. A los que presumen de dones, les recuerda que sin amor no sirven de nada. A los que dudan de la resurrección, les dedica un capítulo entero. Es una carta eminentemente práctica, de gestión de crisis. Pero con la segunda a los Corintios vemos que el incendio no se apagó del todo. Parece que su autoridad seguía en entredicho. Esta carta tiene un tono muy diferente, mucho más personal. Casi dolido. Es una de las cartas más emotivas, sí. Habían llegado unos superapóstoles, como él los llama con ironía, que presumían de sus visiones, de su poder, y le acusaban a él de ser débil, poco impresionante en persona. Así que la carta es una defensa de su ministerio. Es una defensa, pero paradójica. No presume de sus éxitos, sino de sus debilidades. Naufragios, palizas, noches sin dormir. Es una estrategia de comunicación muy arriesgada. Defender tu autoridad mostrando tus fracasos. Porque ahí está el núcleo de su teología del ministerio. El poder de Dios, dice, se manifiesta en la debilidad humana. Mi gracia te basta. El apóstol no es un superhéroe, es una vasija de barro. Y en medio de todo esto, organiza la colecta para la iglesia de Jerusalén, un gesto práctico de unidad.
Si Corinto era un problema de desorden, lo que pasó en Galacia fue una crisis doctrinal en toda regla. Casi una guerra civil teológica. Al leer la carta a los Gálatas, el tono es, increíble. Pablo suena furioso. Está indignado. Es la única carta donde omite la acción de gracias inicial. Va directo al grano porque la situación es crítica. ¿Qué había pasado exactamente? Han llegado unos predicadores judaizantes que diciendo que para ser un verdadero cristiano no basta la fe en Jesús, que los gentiles también tienen que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. O sea, dinamitar el evangelio desde su raíz. Totalmente. Para Pablo está en juego la esencia misma de su mensaje. Por eso su respuesta es tan contundente. Su manifiesto de la justificación por la fe. Su gran manifiesto, sí, argumenta con una lógica implacable. Si la salvación se consigue cumpliendo la ley, entonces Cristo murió para nada. La ley, dice, sirvió como un ayo, un pedagogo, para llevar a la humanidad hasta Cristo, pero una vez que llega Cristo, ya no estamos bajo ese ayo. Y eso desemboca en la idea de libertad cristiana. Una idea explosiva. Pero esa idea de libertad debió ser muy fácil de malinterpretar. ¿Cómo evitaba Pablo que se entendiera como libertad para hacer lo que me dé la gana? Esa es la objeción clave, y él se adelanta. Dice que esta libertad no es una excusa para el desenfreno, es una libertad para amar. El creyente, guiado por el Espíritu, da frutos de amor, alegría, paz, que es el verdadero cumplimiento de la ley. No anula la ética, la interioriza. El contraste de tono con la siguiente carta, Filipenses, es brutal. De la ira de Gálatas pasamos a una carta llena de afecto y alegría, y eso que la escribe desde la cárcel. Es que es una carta a su comunidad predilecta. Los filipenses le habían enviado ayuda económica y él les escribe para darles las gracias. Es un texto íntimo, lleno de cariño. Pero incluso ahí aprovecha para advertirles sobre divisiones y falsos maestros. Sí, pero el tono es otro. Y en medio de esta carta tan personal, de repente nos encontramos con lo que los expertos llaman un himno cristológico, ¿verdad? Sí, en el capítulo 2 es como si Pablo pausara la carta para insertar una pieza de poesía o una canción que ya circulaba. Exacto. Y el concepto clave aquí es la kenosis, que suena muy técnico, pero la idea es potentísima. El vaciamiento. El ser divino que se vacía a sí mismo, que renuncia a su estatus para hacerse hombre, y no un hombre cualquiera, sino un siervo que obedece hasta la muerte en cruz. Y por esa humillación, el Padre lo exalta. Pablo lo usa como el modelo para la comunidad. Tened los mismos sentimientos de Cristo. Por eso la palabra que más se repite es alegría, a pesar de estar en la cárcel. Una alegría que no depende de las circunstancias, sino de la unión con Cristo. De la gran teología pasamos a un caso muy concreto y personal con la carta a Filemón, la más corta de todas. Aquí vemos la teología en acción, aplicada a un problema social muy espinoso. Totalmente. Tenemos a Onésimo, un esclavo que se ha fugado de su amo, Filemón, que es cristiano. En su huida, Onésimo se encuentra con Pablo, también en prisión, y se convierte. Y ahora Pablo lo envía de vuelta. Legalmente, Filemón tenía derecho a castigarlo severamente. Incluso a matarlo. Y aquí Pablo juega una partida de ajedrez magistral. No puede atacar la esclavitud de frente. Sería una locura. Sería visto como un revolucionario social. Exacto. En cambio, usa la teología como una especie de caballo de Troya. No pide la abolición legal, pero al pedirle a Filemón que reciba a Onésimo, no ya como esclavo, sino como un hermano amado, está vaciando de poder la relación amo-esclavo desde dentro, la redefine. Exacto. Si ambos son hermanos en Cristo, la estructura social de dominación se desmorona a nivel personal. Es una subversión increíblemente sutil y profunda. Cerremos este bloque del Pablo histórico con su obra cumbre, Romanos. No es una carta para apagar un fuego, sino más bien un tratado teológico sistemático para presentarse a una comunidad que no lo conocía. Así es. Pablo quiere ir a Roma para usarla como base de operaciones para su soñada misión a España. Pero la comunidad romana es compleja, con tensiones entre judeocristianos y pagano-cristianos. Y necesita ganarse su apoyo. Por eso escribe esta carta, para exponer su evangelio de forma ordenada y completa, buscando unificarles. Es la exposición más madura y estructurada de su pensamiento. La universalidad del pecado, la justificación por la fe, el papel de la ley, la nueva vida en el Espíritu, todo está ahí. Bien, y con Romanos dejamos atrás al Pablo histórico. Ahora entramos en el territorio de sus herederos. Y aquí es donde empezamos a ver a ese segundo Pablo, el de los discípulos, ¿verdad?
El escenario ha cambiado. Ejemplo perfecto. Es probable que un discípulo escribiera en nombre de Pablo para corregir un malentendido. La inminencia de la parusía, otra vez. Sí, pero esta vez algunos se lo habían tomado tan a pecho, que habían dejado de trabajar, estaban creando desorden social. Y el autor tiene que enfriar las expectativas. Tiene que hacerlo. Introduce la idea de que ciertos signos deben ocurrir antes del fin y da una orden muy práctica. El que no quiera trabajar, que no coma. La urgencia apocalíptica se empieza a gestionar para el largo plazo. Y con cartas como Colosenses parece que el enemigo también ha cambiado. Ya no es el debate con la ley judía de Gálatas, sino una especie de New Age del siglo I. Totalmente. En la comunidad de Colosas había surgido un sincretismo muy extraño, un poco de filosofía pagana, prácticas ascéticas, culto a los ángeles, una mezcla de ideas que amenazaban con diluir la figura de Cristo. Con convertirlo en un intermediario más. Justo. Por eso, la respuesta teológica de este segundo Pablo tiene que ser diferente. Ya no basta con la justificación por la fe. El problema es otro. El problema es cosmológico. La respuesta es elevar a Cristo a una escala cósmica. Se presenta a Cristo como cabeza de toda la creación, preexistente a todo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Una cristología altísima. Para cortar de raíz cualquier intento de relativizar su figura. Y Efesios, que probablemente fue una carta circular, sigue esa línea, pero se enfoca más en la Iglesia, el cuerpo de esa cabeza cósmica que es Cristo. Lo que nos lleva al último grupo, las cartas pastorales. Aquí es donde vemos más claramente a ese tercer Pablo. Ya no es el misionero, sino el constructor de instituciones. Exacto. En 1 y 2 Timoteo y Tito, el contexto es el de una tercera generación cristiana. La preocupación principal ya no es la misión expansiva, sino la consolidación. Ya no se está apagando fuegos, se está diseñando el parque de bomberos para los próximos 100 años. ¿Y cuáles son las prioridades de ese diseño? 3, fundamentalmente. Primero, combatir las herejías. Segundo, establecer una estructura de liderazgo clara. Se detallan los requisitos para ser obispo, presbítero, diácono. Se busca estabilidad. Y tercero, y esto es clave, la transmisión fiel de la fe. Aparece el concepto del depósito de la fe, la tradición apostólica que debe ser guardada y transmitida intacta. El tono ya no es el del profeta ardiente, sino el del pastor prudente. Para terminar el recorrido hay un documento que, aunque anónimo, a menudo se asocia con este mundo paulino, la Carta a los Hebreos. Un texto brillante, teológicamente muy sofisticado. Hoy nadie cree que la escribiera Pablo, pero claramente su autor era un judeocristiano con una formación helenística impresionante. Y se dirige a cristianos de origen judío que están tentados de volver al judaísmo. Probablemente por la persecución, sí. Y todo el argumento es una demostración sistemática de la superioridad de Cristo sobre el antiguo sistema. Superior a los ángeles, a Moisés. Y sobre todo al sistema de sacrificios del templo. La idea central es presentar a Cristo como el sumo sacerdote definitivo y perfecto, cuyo sacrificio único ha establecido una nueva alianza que hace caducar a la antigua. La conclusión es una llamada urgente a la perseverancia. Entonces, si miramos el cuadro completo, desde la urgencia de Tesalonicenses hasta la estructura de las pastorales, la imagen de un solo Pablo se hace insostenible. Lo que tenemos es un legado en evolución. Exactamente. El Corpus Paulino es el testimonio de un movimiento vivo. Comienza con los escritos del Pablo histórico, forjados en el calor de la batalla, respondiendo a crisis concretas. Pero su impacto fue tan grande que sus discípulos tuvieron que tomar ese legado y aplicarlo a nuevos problemas. Y así nace ese segundo Pablo, que se enfrenta a nuevos contextos filosóficos y sociales. Y finalmente, para que ese movimiento no se disolviera, surgió la necesidad de crear una estructura, una tradición. Y ahí nace el tercer Pablo, el pastoral, que sienta las bases de la Iglesia como institución. Ese proceso de recepción, interpretación y adaptación es tan importante como las cartas originales. Nos muestra cómo la idea radical de un misionero se convirtió en el fundamento de una fe mundial. Este análisis nos muestra que la revelación no es un dictado estático, sino un depósito vivo confiado a la Iglesia. Las cartas auténticas son el testimonio ardiente del apóstol, pero las posteriores nos enseñan algo igualmente crucial. La tradición. Es la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la que recibe, interpreta y aplica la palabra a cada nueva generación y a sus desafíos.
Como enseña el magisterio de la Iglesia, la Sagrada Escritura debe leerse e interpretarse con el mismo espíritu con que fue escrita y dentro de la tradición viva de toda la Iglesia. Por eso, el estudio de estos textos no es un mero ejercicio arqueológico. ¿Cuál sería entonces la llamada a la acción? Que la lectura de estas cartas nos impulse a cada uno a participar activamente en la vida de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Que confrontados por la fe radical de Pablo y la solicitud pastoral de sus sucesores, nos preguntemos cómo estamos combatiendo los errores de nuestro tiempo. ¿Y cómo construimos la unidad en nuestras comunidades? Y cómo estamos transmitiendo fielmente la fe que hemos recibido. Porque el Evangelio no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que nos llama hoy a la conversión y al apostolado. Pablo escribió para su tiempo, sus discípulos para el suyo, y nosotros, ¿qué hacemos hoy con este legado que nos sigue interpelando?